Eguerdion, Gobernu Kontseiluak bizikidetzaren eta giza eskubideen proiektuetarako laguntza programa onartu du gaurko saioan. Programa horrek 1,1 milioi euro dauzka eta bere helburua da honako hauek sustatzea. Bizikidetzaren kultura, giza eskubideen errespetua, empatia eta solidaritatea eta orobat biktimak gizarteari hurbiltzea espazio partekatuetan sorreraren bitartez. 3 ardatzekin zerikusia duten programak egin edo jarduerak sustatu nahi dituzten irabazi asmorik gabeko toki erakundeentzako edo erakunde pribatuentzako laguntzak dira orobat. Bizikidetza eta giza eskubideak. Giza duintasunarekiko, giza eskubideekiko eta bizikidetza adizketuarekiko konpromisoa sustatzera bideratutako parte hartzea, divulgazioa edo gizarte hezkuntza. Biktimak eta gizartea bigarren arloa. Terrorismoaren biktimei eta motivazio politikoa duen indarkeriaren testu inguruan giza eskubideen urraketen biktimei laguntzea. Eta 3. esparrua, aniztasuna eta solidaritatea. Honetan, arrazismoaren, xenofobiaren edo gorroto delituen prebentzioa eta gizarte implikazioa sustatzen duten proiektuak lagunduko dira. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el programa de ayudas para proyectos de convivencia y derechos humanos. Este programa cuenta con una dotación de 1,1 millones de euros y nuestro objetivo es promover la cultura de la convivencia, el respeto de los derechos humanos, la empatía y la solidaridad, así como acercar las víctimas a la sociedad a través de la creación de espacios compartidos. Son ayudas destinadas a entidades locales o privadas sin ánimo de lucro que quieran realizar programas o promover actividades que tengan que ver con estos 3 ejes que ahora voy a citar. Por una parte, la convivencia y los derechos humanos. Participación, divulgación o educación social dirigidas a promover el compromiso con la dignidad humana, los derechos humanos y con una convivencia conciliada. En segundo término, el eje relativo a las víctimas y la sociedad. Aquí se persigue el apoyo a las víctimas del terrorismo y las víctimas de las vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política. Y finalmente, el eje relativo a la diversidad y solidaridad, en el que se incluyen proyectos que promuevan la implicación social y la prevención del racismo, la xenofobia o los delitos de odio. Gobernu Kontseiluak beste alde batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan informazioaren eta komunikazioaren teknologiak kudeatzeko ereduari buruzko dekretua onartu du. Informazioaren eta komunikazioaren teknologien alorrean, sektore publiko osoaren politika erkidea bultzatuko du eta arautzen duen arau berria da aipatzen ari naizen hau. Gure helburua da, dekretu honen bitartez, antolakuntza mekanismo koordinatuak, eraginkorrak eta jasangarriak sartzea erakunde publiko guztietan, Eusko Jaurlaritzan, erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko ente publikoak, sozietate publikoak, fundazioak eta partzuergoak. Beraz, sektore publiko autonomiko osoa. Dekretuak 4 kapitulu, xedapen gehigarri bat, 2 xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta 3 azken xedapen ditu. Oro har, kaudimen, arintasun, eraginkortasun eta hurbiltasunez arautua izatea eskatzen duen euskal gizarteari erantzuten diogu. Hemendik aurrera, IKT-ak modu eraginkor eta jasangarriagoan kudeatuko ditugu dekretu honen xedapenen arabera. Eta horrela lortuko dugu, hainbat helburu, orain aipatuko dizkizu danak besteak beste. Gastuak arrazionalizatzea, azpiegitura teknologikoen kalitatea eta segurtasuna hobetzea, gure gardentasun politikan eta herritarrek parte hartzekoan aurrera egitea, langile publikoen eta herritarren hizkuntza eskubideak errespetatzea, herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzu publiko guztien elkar eragingarritasun osoko politika implementatzea eta erakunde bakoitzaren espezializazioa ahalbidetzea baita ere.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto sobre el modelo de gestión de las tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito del sector público de Euskadi. Es una nueva norma que impulsa y regula una política común que afecta a todo el sector público autonómico en materia de tecnologías de la información y de la comunicación. Nuestro objetivo es establecer mecanismos organizativos coordinados, eficaces y sostenibles para todas las entidades públicas, el Gobierno vasco, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado, sociedades públicas, fundaciones y consorcios. El decreto consta de 4 capítulos, una disposición adicional, 2 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 3 disposiciones finales. Damos respuesta con ello a la sociedad vasca que demanda ser atendida con solvencia, con agilidad y eficiencia, así como con cercanía. A partir de ahora, por tanto, en virtud de las disposiciones contenidas en este decreto, vamos a gestionar las TIC de una manera más eficiente y más sostenible. Y con ello conseguiremos varios objetivos, algunos de los cuales me atrevo a enumerar: la racionalización del gasto, mejorar la calidad y la seguridad de las infraestructuras tecnológicas, avanzar en nuestra política de transparencia y de participación ciudadana, respetar los derechos lingüísticos del personal público y de la ciudadanía, implementar la política de plena interoperabilidad de todos los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía y favorecer la especialización de cada entidad. Eusko Jaurlaritzak urtebete baino lehen informazioaren eta komunikazioaren teknologien alorreko plan estrategikoa onartuko du, dekretuak aurreikusten duenaren arabera. Plan horrek definituko ditu beste askoren artean informazio sistema, telefoniaren, sare azpigituren eta zerbitzu edo komunikazioen alorrean izango dugun estrategia osoa. Eta komunikabide sozialean alorreko laguntza teknikoei ere bai. Plan horren bitartez, taxutuko ditugu, besteak beste, IKT-en alorreko epe ertain eta luzerako oinarrizko helburuak, genero arrakala digitala murrizteko estrategia, sektore publikoaren beharren lehentasunak, edota zerbitzuen txertaketa edo bere kasuan aldaketa. Testuak alaber, IKT batzorde estrategikoa sortzea aurreikusten du. Erabakiak, gidalerroak eta politika publikoak ezarriko dituen eta plan estrategikoak ezartzen dituen proiektuen egikaritzea kontrolatu eta jarraituko duen kide anitzeko organoa izango da hain zuzen ere. Organo funtsezkoa kudeaketa honetan guztian. Antes de un año, con arreglo a las previsiones del decreto que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno de hoy, al Gobierno vasco le corresponderá aprobar un plan estratégico en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación. Este plan va a definir una nueva estrategia en materia de sistemas de información, telefonía, infraestructuras de redes y servicios o comunicaciones. También se aprobará el soporte técnico en materia de medios de comunicación social. A través de este plan trazaremos, entre otras cosas, los objetivos básicos a medio y largo plazo en materia TIC, la estrategia para reducir la brecha digital de género, la priorización de las necesidades del sector público o la incorporación o modificación de los servicios. El texto también incluye la creación de una comisión estratégica TIC que será el órgano fundamental y estratégico en la gestión de los servicios TIC del sector público autonómico. Será un órgano colegiado con representación de la totalidad de los departamentos del Gobierno, que establecerá los acuerdos, las directrices y políticas públicas y realizará el seguimiento y control en la ejecución de los programas que establece el plan estratégico. Dekretu hori indarrean jartzen denetik aurrera, Eusko Jaurlaritzak modu bateratuan kudeatuko ditu sektore publikoan biltzen diren IKT zerbitzu guztiak. Eta horretarako, Eusko Jaurlaritzak 3 sozietate publikori enkargatuko die zerbitzu guztien prestazioa. Egie Informatika Elkarteari, lehenik eta behin, Itelazpi Telekomunikazio Sozietateari eta Izenpe Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresari. Horrela, Eusko Jaurlaritzak honako hauek bermatuko ditu. Alde batetik, sare eta sistemen bateragarritasuna,
komunikagarritasuna eta segurtasuna, eta bestetik informazio publikoaren osotasuna, fidagarritasuna eta baita ere konfidialtasuna. A partir de la entrada en vigor de este decreto, el Gobierno gestionará de manera unificada todos los servicios TIC convergentes en el ámbito del sector público autonómico vasco. Para ello, el Gobierno encargará a 3 sociedades públicas la prestación de todos los servicios: EGIE, la Sociedad Informática del Gobierno, Itelaspi, la Sociedad de Telecomunicaciones, e ISEMPE, Empresa de Certificación y Servicios. De esta manera, el Gobierno vasco garantizará la compatibilidad, la comunicabilidad y la seguridad de redes y sistemas, así como la integridad, la fiabilidad y confidencialidad de la información pública. Bueno, eta azkenez, Jesus Maria Leizaola sariaren edizio berri baterako deialdia onartu dugu baita ere gaurko Jaurlaritza bileran. IBAPek Euskal Autonomiaren berezitasunekin zerikusia duten zientziaren alorreko ikerlanak saritzeko antolatzen duen lehiaketa da hau, hain zuzen ere, urtean egiten den lehiaketa eta aurten 30. ediziora heltzen dena. Deialdia banako personei zein lantaldeei zuzentzen zaie. Ikerlan guztiek argitaragabeak izan behar dute. Euskaraz edo gaztelaniaz idatzita egon daitezke. Eta oro har gure berezitasunak historikoaren, kulturalaren, juridikoaren, ekonomikoaren, finantzieroaren, aurrekontu mailakoaren edo fiskalaren edo zein alderdiri buruzkoak izan beharko dute. Oraingo honetan, Gernikako Estatutuak 40 urte bete dituenez, Euskal erakundeen ezarpen eta garapenerari buruzko gogoeta egitea proposatzen du IBAPek. Baita haiek etorkizunean garatzen lagunduko duten eredu eta proposamenen aurrerapenari buruzkoak ere. IBAPek 1980 urtean sortu zuen sari hori, eta Jesus Maria Leizaola izena eman zitzaion bere momentu honetan, lehendakari eta Euskal Gobernuaren ospe handieneko erakusgarri izan zenaren oroigarriz. Hoy hemos aprobado también la convocatoria de una nueva edición del Premio Jesús María de Leizaola. Se trata de un certamen organizado por el Instituto Vasco de Administración Pública para reconocer los trabajos de investigación científica relacionados con la singularidad de la autonomía vasca. La convocatoria está dirigida tanto a personas individuales como a equipos de trabajo, y todos los trabajos de investigación deben ser inéditos. Pueden ser escritos tanto en euskera como en castellano y deben tratar sobre cualquier aspecto relacionado con nuestra singularidad vasca, histórica, cultural, jurídica, económica, financiera, presupuestaria o fiscal. En esta ocasión, y dado que el Estatuto de Gernika ha cumplido 40 años, el Instituto Vasco de Administración Pública propone una reflexión sobre el asentamiento y desarrollo de las instituciones vascas nacidas del Estatuto. También sobre el avance de los modelos, parámetros y propuestas que contribuyan o puedan contribuir a su desarrollo futuro. El IVAP creó este premio el año 1990 con el nombre de Jesús María Leizaola en recuerdo de quien fuera lehendakari y uno de los exponentes más prestigiosos y reconocidos del autogobierno vasco. Eta ikusten duzuenez, gaur gurekin dago baita ere osasun sailburua. Berari dagokio egoeraren informazio gaurkotua, eguneratua ematea eta horretarako emango diot hain zuzen ere hitza. Sailburua nahi duzunean. Eskerrik asko, sailburu. Eguerdi on denori. Comienzo esta intervención agradeciendo el esfuerzo que están realizando los y las profesionales del ámbito sanitario ante una situación excepcional. Están demostrando su valía profesional y, sobre todo, su calidad humana. Me dirijo también a la ciudadanía, especialmente aquella de Vitoria-Gasteiz y La Bastida, a los padres y madres, para reconocer el esfuerzo que están haciendo. Lo dije ayer junto a la consejera de Educación. Sabemos que las medidas tomadas generan inquietud y perturban la vida cotidiana. Todos los pasos que damos están medidos y se ajustan al criterio científico de nuestros expertos. Son medidas que se basan en datos epidemiológicos. Y con epidemiológicos quiero decir número de casos, localización,
contactos que tienen, riesgo que puede tener de infección cada contacto y otros. Valorando en su conjunto, tomamos medidas cuyo fin es preservar la salud pública. Disponemos de nuevos datos actualizados que paso a ofrecerles. En Euskadi se han detectado en este último día 49 nuevos casos de coronavirus con la siguiente distribución por territorios. 31 más en Áraba, 15 en Vizcaya y 3 en Guipúzcoa. Así, en Áraba son 153 los casos contabilizados. De ellos, 51 permanecen hospitalizados. En Vizcaya, la cifra asciende a 36 personas, 18 de ellas hospitalizadas. En Guipúzcoa, el número de positivos es de 8, de los que 3 están ingresados. La cifra total de contagios en Euskadi es de 197 casos. La cifra de fallecidos se mantiene en 6 personas. Todas ellas pertenecen a los colectivos especialmente vulnerables, personas de mayor edad o con enfermedades crónicas. Beraz, azken datuen arabera, dagoeneko 187 pertsona kutsatu dira Euskadin. Horietatik, 72 ospitalean daude. Ez da hildako gehiagorik izan azken orduotan. Datuok berresten dute atzo Eusko Jaurlaritzak hartutako erabakia. Los datos confirman el cambio experimentado en la situación y que nos ha llevado a activar las medidas anunciadas ayer. Como saben, son medidas de carácter temporal y focalizadas sobre todo en Vitoria-Gasteiz y La Bastida. En síntesis, en el ámbito educativo, se han suspendido durante 14 días la actividad lectiva presencial en centros educativos de Vitoria-Gasteiz y de La Bastida, tanto en escuelas infantiles, colegios, centros de formación profesional, centros universitarios, así como la actividad extraescolar. Lo dijimos ayer, salvaguardamos la salud de todas las personas de cualquier edad y condición con estas medidas. En este sentido, quiero dar tranquilidad a los padres. Los niños y niñas están sanos. Lo que ocurre y el motivo que a ellos se dirijan especialmente estas medidas es que son un colectivo que tiene una mayor capacidad de transmisión del virus. Con estas medidas queremos que esta transmisión, este contagio, no llegue a casa, donde pueden estar sus padres, madres, familiares de mayor edad que sí tienen un mayor riesgo si adquieren esta enfermedad, este contagio. En el ámbito cultural, en Vitoria-Gasteiz, el estudio individual de actividades que supongan aforo superior a 5.000 espectadores se va a realizar. La recomendación va a ser guardar un mínimo de 1 metro de distancia entre asistentes a eventos cerrados en aforos mayores de 500 personas. La limitación también de las aglomeraciones en accesos, taquillas u otros puntos. En el ámbito sociosanitario, se restringe el acceso de acompañantes a las urgencias de hospitales y centros, y medida que también ponemos, como saben, está en marcha hace días en los centros sociosanitarios. Para todo Euskadi se recomienda reducir las visitas a las personas mayores que se encuentren en centros sociosanitarios. Se han puesto medidas restrictivas para salvaguardar su salud, pero comenté ayer que siempre se tendrán en cuenta condiciones individuales, teniendo aspectos de humanidad, cuidado y atención al final de la vida o en aquellas personas más vulnerables que necesitan a sus acompañantes próximos, poniendo medidas de seguridad para ambos.
Recordamos también la conveniencia de tomar la temperatura a los niños y niñas antes de acudir al centro escolar en cualquier punto de Euskadi. Si superan los 37 grados o presentan síntomas respiratorios, se deben quedar en casa. Repito, es una medida de prevención. Una vez señaladas estas medidas, quiero insistir en los conceptos de responsabilidad, solidaridad y necesidad de colaboración. Cada persona puede hacer mucho por prevenir el contagio. Hablamos de medidas sencillas: lavado frecuente de las manos con agua y jabón, taparnos al toser la boca preferentemente con trozo de papel o Kleenex o lo que sea, pero evitar toser al aire. Lo que manchemos, desecharlo. Aumentar la limpieza de áreas comunes, zonas que pueden estar en contacto con las manos nuestras o de otras personas. Evitar llevarnos las manos a la cara. Extremar las precauciones, sobre todo con las personas mayores. Cualquier persona, si tiene síntomas respiratorios, tos o fiebre, debe mantener 1 metro de distancia con sus acompañantes, aparte de las medidas que he señalado anteriormente. No acudir a lugares públicos o donde pueda haber más personas. Una vez más, insisto en la necesidad de seguir las recomendaciones de prevención. Estamos en una fase de contención y van dirigidas al conjunto de la ciudadanía vasca. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu, informazio gaurkotu horregatik, eta orain zuen txanda da, galderarik egin nahi baduzue, si desean hacer alguna pregunta, es el momento de hacerlo. Sí, consejera, en algunos hay informaciones que apuntan a que el transporte público de Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, se está recomendando también guardar estas distancias de 1 metro. No sé si del gobierno vasco se hace extensiva esta recomendación, la hace suya el gobierno vasco, y qué valoración puede hacer el gobierno de estas primeras horas de aplicación de las medidas, si han tenido alguna incidencia o alguna reflexión sobre las primeras horas tras el cierre de los colegios y la suspensión de las clases. Nuestra recomendación, como he mencionado, es estas medidas generales para la población en un momento en el que el virus inicialmente parece que tiene una baja transmisión comunitaria, pero toda medida que pongamos de distanciamiento entre las personas ayuda a la prevención. En este sentido, recuerdo a toda la población estas medidas que he señalado y que toda medida de prevención es beneficiosa. En lo que respecta a estas primeras horas que se han puesto en marcha, que entendemos que las familias, padres y madres, habrán tenido que actuar y que habrá supuesto para ellos, pero que siempre salvaguardamos la salud de la población y por ese motivo lo hemos realizado. Sí, yo le quería preguntar 2 aspectos. Uno, se está hablando un poco de cómo es posible que, habiendo cerrado los colegios en Vitoria y en Bastida, se permita a los universitarios de Álava acudir a las universidades de Guipúzcoa y de Vizcaya. Y también le quería preguntar si esta medida que se tomó ayer no se puede avanzar o no se debe avanzar a centros de Vizcaya y Guipúzcoa, aunque vemos que la incidencia ahora es menor, para que no nos pille de todo. Respecto a salir de Gasteiz, las personas que van a otros campus, le puedo decir que estamos en un momento de contención y de evitar la transmisión en áreas concretas, pero no se limita la movilidad. Por lo tanto, no podemos y no debemos avanzar medidas que no son de este momento. La limitación de la movilidad de las personas de Gasteiz no está contemplada. Por lo tanto,
las personas de Gasteiz pueden moverse, viajar y hacer su trabajo y sus estudios adecuadamente. Se evita que se concentren en este momento el mayor número de personas en este territorio, y las medidas son en este territorio de contención reforzada. En relación a lo que me ha preguntado de las medidas extenderlas, le puedo decir que valoramos puntualmente, tenemos datos en cada momento y debemos seguir estos datos. Y es lo que hacemos y vamos a seguir haciendo. El dato objetivo que utilizaron ayer para justificar la decisión de suspender las clases fue que habían aparecido 3 positivos en 3 menores, o 3 positivos de menores. De los 49 que acaba de denunciar, ¿hay algún menor? Sí, hay un menor adicional. En este momento tenemos 4 menores, son todos del territorio de Áraba, pero tenemos un sistema de detección que se mantiene activo y le puedo decir que los datos son cambiantes. Entonces, hacemos unas valoraciones por horas y puede que en la siguiente vez que aparezca haya datos diferentes. En este momento hay 4 menores y los 4 son de la ciudad de Vitoria. ¿Y están localizados en un centro educativo específico? No, no están localizados en un centro específico. Me llama la atención que uno de cada 3, por lo menos en Álava, uno de cada 3 personas que da positiva está hospitalizada. ¿Esto tiene alguna explicación por el tipo de persona que está enfermando? Quiero saber también un poco si el sistema va a responder, porque de un día para otro en Txagorritxu hay 17 personas más ingresadas y no sabemos cuántas están en la UCI. Bien, nosotros nos caracterizamos por una sociedad que tenemos una población de mayor edad, con personas con enfermedades crónicas y condiciones que pueden hacerles más vulnerables frente a este virus. También he comentado que las personas que han fallecido hasta el momento eran de estos colectivos. Lo que conocemos de este virus se basa de datos de poblaciones diferentes a las nuestras y de sistemas sanitarios diferentes a los nuestros. Por lo tanto, hay dificultades para poder decir que el comportamiento de nuestra población va a ser similar a lo que puede ser China o Tailandia. Por lo tanto, estamos siguiendo a nuestros pacientes, acorde también a nuestros modelos de atención, y los datos que tenemos son los que le he señalado, que por supuesto analizamos también sus condicionantes para ir conociendo también más la repercusión en el perfil de población que nosotros tenemos. Consejera, en el informe que ayer a la noche hizo público el Ministerio de Sanidad se aludía a 5 fallecidos en Euskadi. Ustedes desde ayer mismo y hoy también dan la cifra de 6. No sé cuál puede ser el origen de la discrepancia en los datos. Pues la actualización continua. Ya le estoy diciendo, creo que pues le puedo asegurar que ahora los datos que tengo son de 6 y yo al ministro le informo puntualmente, pero también es cierto que hay momentos que puede haber un decalaje o una actualización de datos. Les pido por favor que comprendan que desde luego no tienen ningún afán ni de ocultar ni de algún tipo de aspecto así. Quería preguntarle al portavoz Erkoreka, bueno, esta tarde hay una reunión desde el punto de vista económico. Quería saber si hay un planteamiento por parte del Gobierno a los agentes sociales a plantear en esa reunión para hacer frente desde el punto de vista económico. Y luego otra cuestión que también quería plantear, porque ya se ha anunciado también en Madrid, el tema del teletrabajo. No sé si aquí en Euskadi se va a tomar alguna decisión o se ha tomado ya alguna decisión al respecto. Bueno, la reunión de la tarde básicamente se va a abordar con el ámbito económico empresarial la aplicación de las medidas que con carácter general se vienen propuesto desde el ámbito sanitario. Se va a tratar y compartir con ellas, recoger sus inquietudes y preocupaciones que de alguna manera están siendo expresadas de manera continua
con la interlocución que cada uno de los sectores tiene con los departamentos del Gobierno, pero en este caso se quiere hacer en bloque con la presencia efectiva de todas las y los consejeros que tienen responsabilidades públicas vinculadas con el ámbito de la economía y de la empresa, y con todos los sectores que de alguna manera tienen algo que decir a propósito del funcionamiento de nuestra economía, ¿no? Se están tomando muchas medidas, se están formulando muchas propuestas desde el ámbito de la sanidad, insisto, no solamente por parte del Gobierno vasco, sino también por parte del Ministerio, y esto requiere un análisis conjunto. Se ha considerado que sería bueno compartir toda esta inquietud y, en su caso, si hay que formular alguna propuesta concreta, que esa propuesta concreta salga de la manera más participada posible de un foro como ese, ¿no? En cualquier caso, bueno, el Gobierno lógicamente está elaborando sus propuestas y planteamientos. Las y los consejeros están reunidos ahora en este momento para definir más concretamente cómo van a enfocar la reunión de la tarde, y esperamos que lógicamente ahí salga un ánimo de colaboración, de cooperación y de búsqueda lo más compartida posible de soluciones para que el impacto del coronavirus en el desarrollo de la economía y en el funcionamiento, digamos, de las empresas sea el menor posible, ¿no? ¿El teletrabajo? Bueno, quiero suponer que se refiere al teletrabajo no en el ámbito de la empresa, que eso, entre otras cosas, se tratará también esta tarde, ¿no? Es decir, que hay una propuesta que viene del Ministerio de Sanidad que tiene que ver con la implementación o el desarrollo del teletrabajo en los lugares de riesgo, que afecta lo mismo al sector público que al privado, ¿eh? Por lo que respecta al sector privado, pues será uno de los temas a abordar en la reunión de esta tarde, entre otras cosas. Aunque en una economía con un tejido industrial importante, el teletrabajo en el ámbito industrial pues tiene una incidencia más limitada, lógicamente, que en el ámbito financiero en otros ámbitos, pero no voy a adelantar yo lo que tiene que ser objeto de tratamiento esta tarde, ¿no? Por lo que respecta al teletrabajo en el sector público en Euskadi, lo que puedo decir primero es que, a ver, el Gobierno vasco tiene un programa de teletrabajo que viene funcionando desde hace prácticamente una década, ¿no? En virtud del cual hay aproximadamente entre 200 y 250 personas teletrabajando todos los años, ¿no? No siempre son las mismas porque se hacen convocatorias anuales y se facilita la rotación, pero se busca un acuerdo entre las personas interesadas en teletrabajar y la propuesta de la propia Administración, que lógicamente pues hace su propio planteamiento de cara a definir los puestos de trabajo que puedan ser realizados por vía de teletrabajo, en el ámbito del teletrabajo, ¿no? En este momento, la convocatoria del año pasado acaba de concluir, en este mismo acaba de concluir, había 227 personas teletrabajando y hemos acordado prorrogar esa situación de manera que las personas, insisto, que venían teletrabajando desde el año pasado puedan continuar teletrabajando hasta finales del mes de junio. De la misma manera, y simultáneamente, se ha hecho la convocatoria para el año siguiente. La convocatoria ya se hizo pública el 18 de febrero de este mismo año, y mientras se tramita la convocatoria, se recogen las solicitudes y se hace la asignación correspondiente, pues se prorroga la situación de teletrabajo de las personas que, insisto, el último año venían teletrabajando. Esto es algo que se ha decidido hoy mismo y, por tanto, algo que en principio pues, se planteará a las centrales sindicales de cara a confirmar la decisión en los próximos días, ¿no? A partir de ahí, hombre, el Gobierno ya tenía previsto un incremento del teletrabajo en algunos ámbitos. En sus planes de contingencia ya contemplaba la necesidad de dotar con instrumentos de teletrabajo a determinados puestos estratégicos, como los relacionados con la nómina, en intervención o en tesorería, o también para el mantenimiento de los servicios informáticos de cara a una eventual crisis, ¿no? De manera que, insisto, los servicios informáticos, sobre todo los estratégicos, los que prestan servicio a Osakidetza o a otras unidades del Gobierno que tienen carácter estratégico, no caigan, no desaparezcan, ¿no? Y, por tanto, hay un plan de prevención que ya contempla la intensificación del teletrabajo en relación con esos puestos, insisto, estratégicos en un plan de contingencia, ¿no? Eso ya está previsto, ¿no? A partir de ahí hay unidades y hay unidades. El teletrabajo, hay que decirlo con claridad, no es algo que sea susceptible de ser utilizado por todos los puestos de trabajo. Hay puestos de trabajo que, por definición, por su carácter presencial o por 1000 razones, pues no son compatibles con el teletrabajo. Y, en segundo lugar, hay que recordar también que el teletrabajo, cuando estamos hablando de una institución pública, no es algo tan sencillo como que una persona
desde casa, con su propio ordenador y con su propia incorporación a la red, pueda desarrollar in integrum todo el trabajo que desarrolla en su puesto de trabajo, porque estamos hablando de un trabajo que tiene que desarrollarse con aplicaciones informáticas, con desarrollos e infraestructuras informáticas dotadas de seguridad, que operan con datos de carácter personal, con mucha información confidencial, con unos mecanismos de cobertura y seguridad que requieren inexorablemente implantar en los domicilios de las personas que van a teletrabajar todo ese sistema, que no se improvisa, eso no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Por tanto, no es algo que se pueda hacer de un día al siguiente, con independencia, insisto, de los casos en los que el teletrabajo, por la naturaleza del puesto de trabajo, sencillamente carece de sentido, ¿no? En ese sentido, el Gobierno, bueno, ha tomado algunas medidas ya, y en las unidades en las que el teletrabajo, por las características del trabajo que se desarrolla en ellas, es más posible o puede ampliarse con, en fin, a un ámbito de la plantilla mayor, se está trabajando ya para que esa ampliación se pueda llevar a cabo. Por ejemplo, en el caso de GIE, la empresa informática del Gobierno, que es una unidad, en fin, una empresa que por sus características, las características del trabajo que se desarrolla en ella, es más susceptible de una generalización del teletrabajo. Estamos estudiando en este momento la posibilidad de ampliar hasta un 50% de la plantilla la posibilidad del teletrabajo. Una medida que, insisto, es posible ahora en EGIE, pero tampoco es susceptible de generalización al conjunto de los servicios que articulan la Administración vasca. En cualquier caso, esta es una medida que habrá que ver cómo se articula también en otras administraciones públicas, y vamos a ver también, el Gobierno central es el que ha promovido esta medida, a ver los ministerios cómo teletrabajan, cómo se organizan para el teletrabajo, ¿no? Beste gai batera pasatu aurretik, labur bilduz, orduan, telelana dutenei luzatu ingo zaie eta postu estrategikoetan areagotu. Bai, hori da. A ber, telelanari dagokion arloan, Eusko Jaurlaritzak aspalditik, orain duela 10 urtetik ona badu programa bat abian, eta programa horren baitan urtean 250 pertsona bitartean lan egiten duten bide horretatik, sistema horretatik. Momentu honetan, urtean egiten den deialdia izaten denez, momentu honetan, joan den urtean lan modalitate honetan sartu zirenek amaitu dute euren telelanaderako esparrua eta aldia, eta erabaki duguna izan da luzatzea euren egoera, telelan egoera hori luzatzea ekainera arte, datorren ekainera arte. Eta bien bitartean, datorren urteko deialdia tramitatuko da, eta batzuk usten dutenean besteak euren ordez hartuko dira. Eta bien bitartean erabakiko da baita ere, datorren urterako izango direnak 250 ala 300 izan behar duten, hori orain erabakiko dugu. Eta, bueno, badauka Jaurlaritzak baita ere diseinatuta bere kontingentzia planen baitan postu estrategikoetan telelana posible egiteko aukera hori. Eta postu estrategikoak dira bereziki, nominarekin zerikusia daukatenak, interbentzioarekin, gastuaren interbentzioarekin eta zerikusi zuzena daukatenak baita ere, eta azpiegitura teknologikoari eusten diotenak. Gertatu ez dadin, egun batetik bestera, hoiek utz egiten dutelako, azpiegitura teknologiko hoiek guztiak bera datozela eta Osakidetzak esate baterako ezin duela lanik egin. Eta horretan, kontingentzia esparru horietan, erabakita dago ja, eta probak, egin beharreko frogak eginda, telelana beharrezkoa den neurrian areagotu ahal izateko eta posible egin ahal izateko. De la cercanía de las elecciones, consejero, me gustaría saber, y teniendo en cuenta la evolución del coronavirus, me gustaría saber si se están barajando distintos escenarios de cara, por ejemplo, puede ser aplazar estas elecciones, o qué escenarios se están barajando. Y también me gustaría preguntarle, más que preguntarle, si me podría confirmar que una de esas cosas en las que están trabajando y preparándose es, por ejemplo, haciendo acopio de mascarillas y guantes para la gente que vaya a estar en las mesas ese día. Bueno, sería absolutamente precipitado hacer una consideración, y menos pública aún, en relación con lo que puede ser el desarrollo de las elecciones que están programadas para dentro de un mes aproximadamente, ¿no? Por tanto, a propósito de esa cuestión, el Gobierno no ha estudiado nada ni ha planteado esa cuestión. Lo que sí está es lanzando propuestas, como ustedes conocen, a través de su Departamento de Salud,
para que los actos públicos, exactamente igual los de naturaleza electoral que los que no tengan carácter electoral, exactamente igual han de observar y respetar para garantizar la seguridad y la higiene de las personas y poner dificultades a la transmisión del coronavirus de unas personas a otras. En ese sentido, los actos electorales no son distintos del resto de los actos de otra naturaleza, cultural, deportiva o del tipo que sea, que acumulen o que reúnan a muchas personas, y las normas que les son de aplicación son exactamente las mismas que son de aplicación al conjunto de las actuaciones colectivas. Con respecto a las medidas que puedan eventualmente adoptarse en relación con una cita electoral en esta situación, lógicamente el Gobierno todavía no se ha planteado esta cuestión, entre otras cosas porque la decisión de celebrar o no las elecciones en una circunstancia así no le corresponde exclusivamente al Gobierno. Es una decisión que no está establecido explícitamente en el ordenamiento jurídico a quién corresponde adoptar, pero que en ningún caso podría adoptar solamente el Gobierno vasco, por supuesto sin la participación de las juntas electorales y las autoridades y organismos públicos que tienen algo que decir en relación con estas cuestiones. Por tanto, es un asunto que no está hoy por hoy sobre la mesa, ¿no? Izan duzu ala ere, gaia, aztergai izan duzu gaia. Ez, gai horri ez diogu oraindik behar bezala eutsi. Ez diogu eutsi, oraindik goiz dalako, guk hartu ditugu neurriak jentea biltzeari dagokionez, berdinak dira eta aplikagarriak dira berdin, ekitaldi publikoetan eta elektoraletan eta elektoralak ez diren ekitaldietan, batzuetan zein besteetan berdina aplikatzen dira arau, gomendio eta aholku horiek, eta beraz horretan ez dugu bereizketarik egiten. Gaur-gaurkoz egin dugun gauza bakarra horixe da. Gerora adi, ikusiko da, eta gauzak nola doazen, zenolako bilakaera duen koronavirusek eta bere zabalkundeak Euskal Autonomia Erkidegoan, eta etorriko da sasoia, bere erabakik hartu behar bada erabakiak hartzeko, baina esan bezala, erabaki horiek hartzea ez dagokio jaurlaritzari, ez lehendakariari berari ere. Ezinbestean horrelako erabaki bat modu partekatuan hartu beharko litzateke, eta hor junta elektoralak zeresan handia izango luke inolako zalantzarik gabe. Entiendo que no queráis poner digamos, anunciar ya escenarios futuros, pero sí que es verdad que al final el tiempo de anunciar un posible supercierre es algo que tranquilizaría. No sé si estáis considerando que haya un margen de tiempo en caso de que haya que tomar las siguientes medidas, que creo que es algo que podríais decir igual, por lo menos para tranquilizar a la población. Si entiende usted que no nos precipitemos, pues yo supongo que todos lo comprenden. No vamos a precipitarnos. Esta es una cuestión suficientemente seria como para ir tomando las medidas en función de las circunstancias que condicionan cada momento y, sobre todo, de las recomendaciones que formulan los especialistas en esta materia, que hay un colectivo muy importante de especialistas que actúa en coordinación con las autoridades sanitarias del Estado español también, ¿no? Por tanto, comprenderá que seamos prudentes y hay que ser prudentes, ¿no?, en relación con escenarios futuros. Consejera, el pasado domingo hubo un positivo de coronavirus de un cirujano cardiovascular de Txagorritxu que había tratado a un paciente trasladado, un cirujano cardiovascular de Cruces que había operado a un paciente de Txagorritxu. Quisiera saber si Osakidetza ha analizado qué es lo que pasó con este caso, si se han reforzado las medidas de control precisamente a este tipo de pacientes, y dentro de estos 197 positivos, ¿cuántos son profesionales sanitarios? Nosotros cada caso que detectamos hacemos los análisis que usted solicita y, por supuesto, los contactos y cómo ha podido ser la vía de transmisión, y más en el ámbito de los profesionales sanitarios. ¿Cuál ha sido el resultado de ese análisis? ¿Qué pasó? Algo que es interno de la organización y que corresponde ser analizado y ver por parte de la propia organización. Y la segunda pregunta, ¿cuántos de estos 197 positivos son profesionales sanitarios? Es una respuesta que en este momento no le puedo dar. ¿Porque no la tiene o porque no la quiere dar? Porque creo que no corresponde darla. Es decir, que usted está ocultando información que hasta hace unos días sigue facilitando este tipo de información. Damos la información que creemos conveniente y pertinente dar. No ocultamos información, pero es información cambiante y que puede suponer en ocasiones estigmatizar centros, que está ocurriendo, porque se han hecho afirmaciones sobre profesionales que en algunas ocasiones no han sido correctas, ahora que conocemos mejor cómo han sido las cadenas de transmisión,
y, por lo tanto, creemos que aquello que puede permitir identificar profesionales, como usted ha hecho, porque ha mencionado una especialidad y un centro donde creo que hay 7 profesionales, me parece que es algo que no se debe hacer de forma pública. Por ese es el motivo, porque intento salvaguardar la estigmatización de centros, así como de otros aspectos y también de las personas, porque aunque son profesionales sanitarios, tienen también familias y aspectos y privacidad y derecho a la privacidad, ¿me entiende? Y este es el motivo. Eran datos que ustedes facilitaban, pero en todo caso, ¿cuántas unidades de diagnóstico domiciliario están operativos en estos momentos en Álava? En Álava le puedo decir que actuamos desde hace más de una semana, yo diría 10 días, al menos, en 2 turnos, o sea, 8 horas de mañana, 8 horas de tarde, los 7 días de la semana. Sí, pero ¿con cuántas unidades? Le puedo decir lo que tenemos, desde qué fecha, y además que se va adaptando a las necesidades de cada zona. Ha habido más, en alguna ocasión que ha habido una demanda mayor, ha podido un equipo de otra zona apoyar. Le quiero decir, ha sido en ese aspecto muy puntual. Tenemos además profesionales formados que nos permite ajustar las necesidades y hacer lo que va necesitando el sistema sanitario. ¿Sí? ¿Puede ser que la discrepancia entre datos de fallecidos radique en que no han fallecido por coronavirus, al final tenían otras dolencias? ¿Seguimos en esa situación todavía? Mire, nosotros los datos que damos de las personas fallecidas son aquellas en las que el coronavirus era positivo. En ocasiones tenían una enfermedad crónica avanzada. Incluso en alguna persona podía ser que el curso de su enfermedad natural no tuviera unas expectativas de vida muy largas. Pero nosotros, cuando una persona es coronavirus positivo y fallece, la contabilizamos como persona fallecida positiva a coronavirus. Vale, 2 cosas rápidas. Ayer comentaste que los niños estaban perfectamente bien, me imagino que eso sigue igual. Y luego los mercados, están cerrando los mercados en La Rioja, parece ser. No sé si tenéis pensado algo sobre eso. Iremos tomando medidas acorde a, como he dicho, los datos que se van obteniendo, analizando los contactos y la agrupación de casos. Y en función de eso hemos tomado medidas y en cada momento tomaremos las que sean oportunas. Yo quiero preguntarles por el Eibar Real Sociedad de esta tarde, no sé si se va a celebrar a puerta cerrada o no. Mire, nosotros damos unas recomendaciones como Departamento de Salud y, bueno, esto no me corresponde a mi ámbito exacto de decisión. Le quiero decir que las recomendaciones están dadas y son claras. ¿A quién le correspondería decidir si se hace a puerta cerrada o no? El Departamento de Salud, como le he dicho, da recomendaciones estrictas y claras y así actuamos. No sé si hoy puedo ofrecer algún balance de la situación en la residencia del barrio de San Martín de Vitoria. Es una residencia que ha tenido un número de casos y que se encuentra en aislamiento y con el apoyo por parte del sistema sanitario y el Departamento de Salud que ha solicitado en todo momento. ¿Cuántas personas Son fallecidas? aspectos que creo, habiendo dicho usted el nombre además de la residencia y de la localización, ya le digo que no me gusta dar datos que permitan localizar e identificar profesiones, personas, clínicas o profesionales. En Euskadi, consejera, hay 300 residencias públicas y privadas y ustedes están trasladando recomendaciones, también incluso a las diputaciones forales. ¿Por qué no hay un protocolo en el que de alguna forma se concrete las normas específicas para todas ellas? Hay un protocolo. Pues está en cada clínica y en las diputaciones forales. Hemos tenido al menos 3 reuniones y tuvimos la primera comunicación antes del primer caso. Le quiero decir que no sé cómo se han tenido directrices desde el primer momento, antes del primer caso en una residencia,
había ya directrices, protocolo, se va ampliando cada vez y tenemos un equipo que actúa coordinado en cada caso. Con respecto a la reunión de esta tarde, han comentado que el Gobierno vasco va a llevar sus propias propuestas. No sé si entre ellas hay alguna orientada a facilitar el cuidado de los niños para los padres que están afectados por la suspensión de clases. No sé si algún ERE temporal o algún permiso remunerado, como comentó ayer. No le puedo precisar nada al respecto. Ya le he dicho que hay una reunión que se ha celebrado, que se está celebrando en estos momentos precisamente para definir los términos en los que se va a enfocar esa reunión, no definir las propuestas, sino el enfoque. En cualquier caso, esa es una medida que habría que adoptarse en coordinación y en el marco de lo que al respecto pudiera decidir el Gobierno central, porque, entre otras cosas, estamos hablando de medidas que podrían encajar en el campo de la seguridad social, que es competencia exclusiva del Estado, como saben, ¿no? Por tanto, adelantarse tomando medidas que puedan acabar siendo duplicaciones o que se solapen con iniciativas impulsadas desde Madrid en el marco de lo que es su competencia exclusiva, podría resultar no solamente fuente de descoordinación, sino una irresponsabilidad. Lo prudente, por tanto, es esperar a ver el modo en el que el Gobierno central enfoca esta cuestión y estudiar, en su caso, las medidas que pueda impulsar en el campo de la seguridad social, que esas sí son de aplicación generalizada, y, en su caso, estudiar o plantear, si es que procede hacerlo, las que se puedan eventualmente adoptar por parte de las instituciones vascas, ¿no? Es la primera vez que bajan los casos con relación al día anterior en Álava. ¿Indica algo? Bueno, es preferible que la curva de ascenso no siga siendo con mucho incremento de casos, pero realmente es quizá estamos en este momento viendo medidas que pusimos ya hace 8 o 10 días, pero realmente todavía es muy pronto y un cese de incremento de un solo día es muy precoz para poder afirmar cualquier aspecto de evolución de esta epidemia. Parece ser que el teléfono de Consejo Sanitario está bastante saturado, hasta 35 minutos de espera, dicen. No sé si tenéis una estadística de si la gente está llamando para preguntar las mismas cosas o de alguna manera vais a intentar solventar el atasco. El viernes estuve en el Consejo Sanitario, estuve con todos los profesionales, conociendo de primera mano sus inquietudes, las preguntas, los protocolos, también viendo las personas que se habían incrementado. En ese momento había ya un número nuevo de profesionales, también cómo se están formando a las personas que se van a incorporar, y lo que hemos hecho es reforzar con información a través de nuestra página web, porque hemos identificado que hay un elevado número de llamadas que son solicitando información. Y creemos que la información en este momento está en la página web. Es más, allí también se pueden hacer preguntas, y creemos que creo que las preguntas se pueden hacer por Susenean y Irekia, le digo porque tenemos personas respondiendo, y le quiero decir que sí que es cierto que si usted puede comprobar que ya en los últimos días solicitamos que para información donde se llame se dirija más la gente a nuestra página web por este motivo, porque consideramos que debemos priorizar estos profesionales para actuaciones más del ámbito ya más asistencial, y que el consultivo, salvo en casos muy concretos, que no se resuelva a través de la página web. Las preguntas que hace la gente, que al final... Sí, están en nuestra página web. Eso lo hemos hecho, las hemos coordinado con ellos, estamos coordinados también. Las que más se preguntan, ya le digo, a través de Irekia, también las hemos pasado, algunas de ellas, las más las hemos pasado, y estamos intentando potenciar el uso de la página web del Departamento y de Osakidetza, que están enlazadas y dan la misma información. Si os parece, lo dejamos aquí porque la consejera tiene otro compromiso, ¿vale?
del...